Bienvenidos a una cápsula más de Universidad Univer Milenio. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Mi nombre es Karina Sánchez, soy técnico radiólogo con especialidad en radioterapia. Actualmente soy parte del equipo de Universidad Univer Millennium en la coordinación clínica de profesional asociado en radiología e imagen. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a hablar de todo el papel que es del profesional asociado en radiología e imagen, que es una de las carreras que nuestra universidad brinda actualmente para cada uno de ustedes y para todos los jóvenes que están interesados en iniciar su vida profesional, su educación dentro de lo que es el área de la salud, ¿sí? El profesional asociado en radiología e imagen, dentro de una unidad hospitalaria, dentro de un gabinete clínico, dentro de un centro oncológico, su papel, sus funciones van a ser diversas. Podemos tener desde un área de radiología diagnóstica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando hablamos de un diagnóstico es previo, queremos saber qué es lo que estamos buscando, esa normalidad dentro de nuestro paciente, ¿sí? Entonces tenemos rayos X simples, como el equipo que tenemos aquí con nosotros dentro de la universidad, en el cual obviamente nosotros hacemos toda esta cuestión de práctica clínica, donde los empezamos a formar y a preparar para que el día de mañana ustedes estén en un hospital brindando obviamente la atención a pacientes, dándole al médico dentro de todas las especialidades que tiene la medicina, radiografías, imágenes que anteriormente eran imágenes con un acetato, ¿sí? Nosotros teníamos una radiografía que nosotros palpábamos, teníamos chasis, teníamos todo un proceso de revelado. Actualmente tenemos hoy día la digitalización, imágenes digitales, donde la imagen se toma desde un flat, desde un chasis, y nosotros podemos tener la imagen, enviarla incluso por correo electrónico, tenerla en una USB, visualizarla en nuestro celular, ¿sí? Brindarla al médico, ¿sí? En una sala, por ejemplo, de quirófano, brindarle al médico ahí las imágenes durante una intervención. Y fíjense, algo bien interesante, cuando ya estamos hablando aquí de una intervención, el técnico radiólogo también tiene funciones dentro de la hemodinamia. Dentro de la hemodinamia tenemos un papel importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar proporcionando al médico como tal todas esas imágenes que tiene cuando está haciendo una intervención, ¿sí? Alguna colocación de una malla, de un stent, de alguna cuestión donde obviamente el paciente va a tener una cuestión ya sea diagnóstica, que estamos viendo que alguna obstrucción, por ejemplo, o bien cuando queremos abrir, o sea, esa obstrucción que nosotros tenemos, colocan una mallita y entonces obviamente volvemos a tener un flujo correcto. Entonces nos damos cuenta de cómo el campo es demasiado. Tenemos también la resonancia magnética, otra de las grandes especialidades actualmente de la radiología. La resonancia magnética que nos brinda imágenes muy sensibles, que nos ayudan mucho, por ejemplo, en el sistema nervioso central, ¿sí? Eso es para los neurólogos, es muy impresionante cómo una resonancia magnética y todas las ventanas, el manejo que nosotros tenemos de estos estudios apoyan a un buen diagnóstico. La tomografía, tenemos tomografía, estudios simples con medio de contraste. Tenemos equipos de fluoroscopía también en los cuales nosotros podemos ejercer nuestra profesión, ¿sí? Y nos empezamos a especializar. ¿Por qué? Porque vamos a ver áreas de especialidad como son, por ejemplo, también la radioterapia. La radioterapia es un área que nos va a ayudar y va a ser un área donde principalmente los equipos de radioterapia se llama acelerador lineal. Estos aceleradores lineales también nosotros como profesional asociado en radiología e imagen los vamos a operar, vamos a saber operar, pero vamos a saber también el trasfondo que tiene la enfermedad, son pacientes oncológicos. Y aquí ya vamos de una parte de la radiología que es la radiología diagnóstica a una parte que es la radiología terapéutica, donde obviamente nosotros se va a brindar una terapia con radiación ionizante,
¿Para qué? Para obviamente empezar a tener un control tumoral, una reducción del volumen tumoral, y en algunos casos son tratamientos con una finalidad paliativa, ¿sí? Donde obviamente estamos en estos centros oncológicos. Entonces pueden dar cuenta ustedes que podemos ir desde lo más principal, que es la base de la radiología, que son los rayos X. Los rayos X, fíjense que los descubren, los descubre Röntgen. Röntgen los descubre haciendo varias investigaciones. En estas investigaciones hubo muchas aportaciones de grandes personalidades que son importantes dentro de nuestra profesión, como fue Crookes, como fue Marie Curie, Pierre Curie, entre otros, ¿no? Hounsfield, por ejemplo, Hounsfield es el padre de la tomografía. Y vean qué interesante es también esta parte de la historia, porque Röntgen cuando empieza a hacer toda esta parte donde ve, y la primera radiografía se la hace a su esposa, fue una radiografía de la mano, que es una imagen representativa de la carrera, ¿sí? Esa radiografía que hay de la mano de la esposa de Röntgen. Hay un libro que nos habla exactamente de cómo él una noche sale obviamente muy acelerado porque se le termina el material y él quería ya en ese momento, ¿sí? Tantas eran sus ganas de dar este aporte a la ciencia y obviamente a nivel mundial, porque es un aporte que nos dejó, donde él sale y va a donde va el señor que en esa época era el que vendía toda la cuestión de fotografía, todo lo que era para fotografía, porque esa es una de las bases, ¿no?, que empiezan a tener. Entonces le dice, necesito este material, va su esposa corriendo atrás de él, porque obviamente dice, bueno, ¿qué le sucede? Cuando regresan, toma la radiografía, y en ese momento tenemos la primera radiografía. Y después tenemos a Hounsfield. Hounsfield, él nos dice, él estaba en una tarde y empieza exactamente a ver todo lo que podría ser el cuerpo humano. Él decía que verlo en 2 dimensiones en una radiografía no era suficiente. ¿Qué es lo que se necesitaba? Se necesitaba ver el cuerpo en 3 dimensiones. Y entonces en una servilleta de papel, él empieza a hacer todo lo que fue el prototipo del tomógrafo. El primer tomógrafo únicamente era para lo que era el cráneo, únicamente era un tomógrafo cerebral en ese momento. Después vienen grandes personalidades, la resonancia magnética, la radioterapia. Por ejemplo, Pierre Curie y Marie Curie empiezan a investigar todo lo que fueron los elementos del radio y del polonio. Y después de ahí ven que el radio tiene ciertas características en las cuales inician a tratar primero artritis reumatoide, ¿sí? Después del radio viene el cobalto 60. Actualmente ya no hay muchos cobalto 60 en los hospitales. Ya tenemos lo que es la radioterapia con aceleradores lineales, con la tomoterapia, ya tenemos radiocirugía también con CyberKnife. Tenemos mucho avance tecnológico. Entonces, ustedes como profesionales asociados en radiología e imagen, el alcance que tienen con la carrera es demasiado, es increíble todas las áreas en las cuales se pueden ustedes desempeñar. No olvidemos también la mastografía, el ultrasonido, la medicina nuclear. Son todas estas ramas donde ustedes van a poder ejercer como profesionales asociados en radiología e imagen. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué necesitan para llegar a todas estas áreas de especialidad? Primero, formarse como profesional asociado en radiología e imagen, y de ahí van a empezar a hacer diplomados, estancias en hospitales para hacer las especialidades en todos los hospitales escuela que también llega a haber, pero no lo olviden, primero necesitamos una base, ¿sí?, que es la carrera de profesional asociado en radiología e imagen. El alcance que nosotros vamos a tener a nivel profesional actualmente es muy significativo. ¿Por qué es significativo? Porque tenemos competencias, vamos a tener ciertas competencias cuando salimos, después de que nosotros egresamos, tenemos obviamente que buscar un empleo. Y las competencias que ahorita tiene el profesional asociado en radiología e imagen van obviamente de la mano con el área de la salud. Y ustedes saben que ahorita, en la actualidad, hoy día, el área de la salud es un papel totalmente importante.
Actualmente ustedes saben que estamos en una cuestión donde el área de la radiología, el profesional asociado en radiología e imagen, es parte fundamental para los pacientes que están llegando a todas las unidades hospitalarias con la cuestión de COVID-19. ¿Por qué? Porque la tomografía es ese estudio donde obviamente están los médicos visualizando qué daño está teniendo el paciente. Entonces vean, esta es la parte más linda de la radiología. ¿Por qué? Porque se vuelve la radiología los ojos al interior del paciente. Entonces ustedes van a ser los encargados y los responsables de dar estudios de una buena calidad, estudios totalmente diagnósticos a los médicos. ¿Para qué? Para que obviamente ellos puedan tener un diagnóstico y puedan ejercer obviamente todo ya lo que es un tratamiento para el paciente. Entonces yo los invito a todos ustedes a que sigan obviamente capacitándose, que sigan formándose con toda la cuestión a nivel de educación que tenemos para ustedes en el área de la radiología, ya que el alcance que van a tener ustedes con la carrera es muy significativo y el aporte también que tienen a la humanidad es increíble, ¿sí? Imagínate que vas manejando, vas en la autopista y de un momento hay un accidente. Tienes un accidente automovilístico. En este accidente automovilístico hay varios lesionados, llega la ambulancia, llega obviamente el servicio que te va a auxiliar. Te van a transportar al hospital. Llegas tú al hospital y cuando llegas al hospital, todo el personal de enfermería, médicos, te dirigen obviamente para tener un diagnóstico. Necesitan un diagnóstico. ¿Por qué? Porque tal vez llevamos una fractura expuesta, ¿sí? Y tu acompañante también es transportado al hospital porque trae una lesión, un traumatismo cráneoencefálico. Llegan al área de imagenología y a ti te van a realizar una radiografía para ver esa fractura, la extensión de la fractura, si hay un desplazamiento de esta fractura. En ese momento, como profesional asociado en radiología e imagen, debes brindar una excelente imagen, una excelente radiografía al médico, en las proyecciones AP, lateral, oblicua que te esté solicitando el médico, porque de ahí él podrá determinar la gravedad de la fractura y si el paciente, que en este caso eres tú, tiene que ser transportado al área de cirugía para que obviamente se lleve a cabo todo lo que va a ser la recuperación, sanación y el tratamiento que emplee el médico contigo. Ahora bien, tu acompañante llega al área de imagenología con un traumatismo cráneoencefálico. Este paciente va a requerir una tomografía para ver la gravedad y si es necesario que pase a cirugía y cuál va a ser el seguimiento que le van a dar. La tomografía es un estudio tridimensional del cuerpo humano, que vamos a poder ver el interior en todos sus planos, ¿sí? Axial, coronal, sagital. Entonces, esto le va a permitir al médico valorarlo desde cualquier ángulo, desde cualquier posición. Vamos a tener cortes para ver exactamente el interior de nuestro cuerpo humano. Imagínense que nuestro cuerpo humano lo van a hacer secciones y entonces vamos a poder identificar dónde está la lesión, directamente dónde el cirujano, neurocirujano, traumatólogo va a llegar y va a abordar esta lesión que nosotros tenemos tras este accidente automovilístico que se ha tenido. Si nosotros brindamos un excelente estudio, en ese momento vamos a tener un diagnóstico acertado, obviamente, y van a poder los médicos hacer su trabajo. ¿Qué pasaría si nosotros omitimos y no realizamos un buen estudio? El paciente como tal, la clínica es la parte también de la medicina que va a ayudar demasiado, pero el médico está solicitando este estudio. ¿Por qué? Porque él quiere ver dónde está la lesión.
va a llegar directo a ver dónde está la lesión y así poder él continuar con su trabajo. Dentro de los conocimientos que tú vas a aprender como profesional asociado en radiología e imagen es toda la base de la anatomía y la fisiología. Es totalmente importante conocer el cuerpo humano desde nivel celular hasta lo que es nivel orgánico. Todo lo que va a ser los tejidos, los órganos, todos los órganos que vamos a tener dentro del cuerpo humano. Después de esto vamos a tener todos los aparatos y los sistemas, óseo, circulatorio. Porque fíjense, algo importantísimo es que si nosotros no ubicamos exactamente la anatomía correcta del cuerpo humano, nos van a solicitar una radiografía, ejemplo de radio y cúbito, o una radiografía de fémur. Pero si nosotros no ubicamos dónde está el radio, el cúbito y dónde está el fémur, y si corresponde a la extremidad superior o a la extremidad inferior, no vamos a saber dónde o en qué región es donde nosotros tenemos que tomar esta radiografía. Entonces la anatomía y la fisiología la tenemos que conocer y ustedes van a adquirir todos los conocimientos para identificar totalmente esta área, van a tener todas las aptitudes, todos los conocimientos y desarrollarlos dentro de lo que va a ser como profesional asociado en radiología. Otra parte importante es la física de los rayos X, porque nosotros vamos a trabajar con rayos X de baja energía, rayos X de alta energía. Dentro de la resonancia magnética no utilizamos rayos X, pero estamos obviamente también con un fenómeno, ¿sí?, donde vamos a trabajar con el cuerpo humano, ¿sí? Aquí es súper importante que nosotros conozcamos todo lo que va a ser la física de los rayos X, su producción, cómo se van a producir los rayos X, cómo es que obtenemos una imagen de rayos X, cómo utilizamos estos rayos X dentro de una radiografía, de una tomografía y, por ejemplo, rayos X de alta energía, como los fotones como tal, para la radioterapia en un tratamiento específico a un paciente, cómo estos rayos X pueden ser diagnósticos, pero también pueden ser curativos, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a algo muy interesante, la protección radiológica. ¿Qué pasa con la protección radiológica? ¿Cómo nosotros vamos a saber tener este equilibrio de cuánta dosis de radiación vamos a administrar a un paciente en la toma de una radiografía de tórax, de una radiografía de mano o de un estudio de tomografía, o la dosis que se va a administrar a un paciente en un tratamiento de radioterapia? Esto es muy interesante porque tenemos que saber nosotros cuál es el límite de dosis que puede recibir un paciente, cuál es el límite de dosis que tenemos que recibir nosotros como POEs, porque nosotros vamos a ser profesionales ocupacionalmente expuestos a la radiación. Anteriormente, todo lo que era la radiología, no había todas estas medidas de protección. Algo muy curioso, fíjense que cuando estaban exactamente los inicios del radio, cuando lo utilizaban en lo que era artritis reumatoide, por ejemplo, colocaban lo que era el radio directamente en la zona a tratar. Y el médico, porque en ese momento era el médico el que llegaba a las áreas donde trataba a los pacientes, colocaba el radio directamente. Incluso había agua de radio, había pomada para las rosaduras de radio. Vean qué interesante es esta parte, porque cuando todo esto no había una protección radiológica, se estaban exponiendo totalmente directo a la radiación. También en su momento utilizaron el radio, de hecho hay mucha literatura de una fábrica donde trabajaban mujeres y elaboraban reloj. Y entonces, como el radio tiene algunas características donde brilla, ¿sí?, donde tiene una luminiscencia, colocaban exactamente los números de los relojes, los colocaban con radio y con pinceles colocaban. Entonces, en ese momento las mujeres que trabajaban en esta fábrica de relojes, colocaba el pincel, lo llegaba a pasar por su boca y colocaba el número dentro, obviamente, del reloj que estaban elaborando.
Con el tiempo se dieron cuenta que empiezan a desarrollar tumores, ¿por qué? Porque empezaron a estar tan expuestos a la radiación que la consecuencia fue, obviamente, una cuestión oncológica. Actualmente ya nosotros hoy día nos protegemos, tenemos mandiles plomados, las salas de rayos X están totalmente blindadas con lo que es plomo, cera, de acuerdo a las características de cada sala, porque no va a ser lo mismo un área de rayos X simple, un área de mastografía o un área de radioterapia o de medicina nuclear, ¿sí? Cada una va a tener ciertas características y ahí todo esto lo vamos a comprender con los conocimientos de física, porque la física nos va a decir cómo nosotros vamos a tener esta cuestión de la producción de los rayos X, cuáles son las energías bajas, las energías altas. Con ello llegamos a la protección radiológica que hoy día estamos aplicando. ¿Para qué? Para que nosotros cuidemos a nuestro paciente con las dosis que administremos, pero también nos cuidemos nosotros como profesionales expuestos a la radiación. Algo bien importante es que cuando nosotros dentro de nuestra universidad trabajamos en el área de radiología y lo estamos complementando con la carrera de terapia física. Todos los pacientes que hoy día el área de terapia física dentro de nuestra universidad llegan a ser tratados, pasan al área de radiología para tener un seguimiento, por ejemplo, en lesiones de columna. Nosotros les brindamos las imágenes, las radiografías de columna, sea una imagen anteroposterior, una imagen lateral, imágenes dinámicas que son imágenes oblicuas, de cualquier región de la columna cervical, dorsal, lumbar, de alguna extremidad. Y entonces los alumnos de terapia física pueden seguir dando un seguimiento integral. De esta manera tenemos una captación, obviamente, de pacientes, dándoles un seguimiento integral dentro de las demás áreas de especialización que tenemos nosotros dentro de nuestra universidad. Ahora, como profesional asociado en radiología e imagen, tú, al venir a nuestras instalaciones, conocer todo lo que nosotros te podemos ofrecer, nuestro plan de estudio, te vas a dar cuenta que en el momento en el que tú llegues a la especialidad, que puede ser radioterapia, mastografía, tomografía, hemodinamia, tenemos también todo lo que es el área de resonancia magnética, estudios simples, contrastados, radiocirugías que hoy día también tenemos, tomoterapia, es donde tú vas a ejercer como un profesional asociado en radiología e imagen. Entonces, no esperes más, ven, conoce nuestras instalaciones, infórmate todo lo que nosotros te brindamos en nuestro plan de estudios para que tú te conviertas en un profesional asociado en radiología e imagen. Mi ritmo, mi estilo, mi Agradecemos tu atención. Universidad Univermillennium.